Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Lourdes Armesto y soy la jefa de la División de Coordinación, Evaluación y Seguimiento Científico-Técnico de la Agencia Estatal de Investigación. Y vamos a proceder a presentar la convocatoria 2025 para la obtención del certificado R3 como investigador o investigadora establecido o establecida. Les informo que toda la presentación será grabada y junto con la propia presentación que les voy a hacer estará disponible en la página web de la agencia probablemente a partir de mañana. También les indico que pueden hacer consultas a través del chat que se abrirá como hacia la mitad de la presentación para que puedan formular las preguntas que consideren oportunas. Les agradecería que estas preguntas fueran generales y no de casos así particulares, porque los casos particulares quizás es mejor que las preguntas las envíen directamente a los correos que figuran en la página web de la agencia y en concreto de la convocatoria. Entonces vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues como les decía, vamos a proceder a presentar la convocatoria del año 2025 para la obtención del certificado R3 como investigador e investigadora establecido, que corresponde a una resolución del 11 de abril del 2025 y que la tienen ustedes disponible tanto el texto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y bien, por supuesto, en la página web de la agencia. En primer lugar, quería indicarles cuáles son los antecedentes de esta convocatoria y de este certificado R3. Este certificado R3 viene definido en la propia Ley 14/2011 del 1 de junio, que es la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que fue modificada por la Ley 17/2022 del 5 de septiembre. Y en concreto, en su artículo 22, en esta ley, se indica que el personal investigador podrá obtener un certificado R3 como investigador o investigadora establecido. En todos los casos, el órgano competente para la evaluación de los requisitos de calidad de la producción y actividad científico-tecnológica será la Agencia Estatal de Investigación. Como ustedes conocen, seguramente el investigador o investigadora establecido, R3, pues corresponde a una de las etapas definidas por la propia comisión de la carrera investigadora. Partiendo de este artículo, pues ¿cuáles son los objetivos de esta convocatoria o la finalidad de esta convocatoria? Bueno, pues es valorar la carrera de investigadoras e investigadoras tanto nacionales como extranjeros en el marco de un itinerario postdoctoral de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, de manera que ello permita reconocer su calidad e independencia investigadora, cumpliendo, como les comentaba, con el perfil europeo de investigador establecido R3 y la obtención de la certificación R3 como investigador o investigadora establecida. ¿Cuáles son los requisitos que deben de cumplir las personas solicitantes para solicitar este certificado R3? Bueno, pues hay varios requisitos. El primero de ellos es estar en posesión del grado de doctor con fecha anterior al 1 de enero del 2020. Esta es la fecha en el caso en que haya varios doctorados obtenidos, pues es la fecha del primero de ellos. Haber realizado estancias en centros de I+D, tanto nacionales como internacionales, distintos al que se ha realizado su formación predoctoral, durante un periodo acumulado igual o superior a 2 años. Esto quiere decir que no tiene por qué ser de forma continua, sino que puede ser con diversas estancias, siempre que el total sean 2 años y cada una de las estancias tenga una duración mínima de 1 mes. Este requisito no es aplicable para las personas doctoradas en el extranjero o bien aquellas personas que tengan una incapacidad mayor o igual del 33%. No pueden solicitar este certificado R3 en esta convocatoria aquellas personas que tengan ya el certificado R3 o el certificado I3 que otorgaba la Secretaría General de Universidades en años anteriores. Además, no pueden participar aquellas personas que pertenezcan a alguno de los cuerpos de funcionarios docentes universitarios de las universidades públicas
ni ser personal investigador funcionario de carrera al servicio de los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, ni estar contratado en una universidad pública española como profesor o profesora, contratado doctor o profesora permanente laboral. Y además, en el caso en que hayan solicitado este certificado R3 en convocatorias anteriores de la Agencia Estatal de Investigación, en el caso en que no hayan obtenido una puntuación global igual o superior a 60 puntos y no hayan obtenido, por supuesto, el certificado R3, pues en el caso en los que se puedan presentar. Además, hay otra serie de requisitos relacionados con la vinculación contractual, tanto previa como actual, ¿no? Y en este sentido, pues hay tres casos. En el caso en que ustedes estén contratados con un contrato de acceso de personal investigador doctor, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 1411, en ese caso es necesario que al menos lleven 2 años con este tipo de contrato. En el caso en que tengan o hayan tenido un contrato distinto de acceso de personal investigador doctor en el marco de algún programa postdoctoral financiado por algún agente público del sistema de ciencia y tecnología e innovación, como puede ser cualquiera de los programas de recursos humanos de la agencia o de nuestra agencia o bien del Instituto Nacional Carlos III, de cualquier otro programa. En ese caso, es necesario que al menos haya estado durante 3 años con este tipo de contrato. Y en el caso en que haya tenido o tenga otro tipo de contrato postdoctoral diferente a cualquiera de los dos que he indicado anteriormente, es necesario para poder solicitar este tipo de certificado que al menos hayan estado durante 5 años con este otro tipo de contrato. Como seguro que ya conocen, el plazo de presentación de solicitudes se ha abierto hoy, día 28 de mayo, y termina el día 18 de junio a las 14 horas, hora peninsular española. Es importante que recuerden que esa es la fecha y la hora límite para que esté cerrado y firmada la solicitud, para que pueda ser admitida. ¿Qué documentación o qué es lo que tienen que presentar para solicitar este certificado? Bueno, pues tienen que presentar un formulario de solicitud que se hace online. Tiene que presentar además 2 documentos que, como les voy a indicar posteriormente, son muy importantes, que son el currículum vitae abreviado, el CVA, una memoria de la trayectoria investigadora de la persona solicitante y en el caso de personas extranjeras, pues también hará falta una copia del pasaporte y en el caso en que el título de doctorado o la certificación académica se haya obtenido en una universidad extranjera, también será necesario incorporar una copia de dicho título. Voy a intentar repasar brevemente cuál es el contenido de cada uno de estos documentos. Se entiende que de los 3 primeros, ¿no? Del formulario de solicitud, el CVA y de la memoria, para que les tengan la mayor información posible. En el caso del formulario, pues tiene varios apartados y el primero de ellos tienen que, aparte de los datos personales, lógicamente, tienen que identificar un área o subárea temática de las 19 áreas o 55 subáreas temáticas que tiene la Agencia Estatal de Investigación. Esto es muy importante porque en el área que ustedes seleccionen es en el área donde se va a llevar a cabo la evaluación de la calidad científica o de la carrera científica para la obtención del certificado R3, con lo cual es muy importante que identifiquen muy bien este área y para ello les animo a que revisen los descriptores de las 19 áreas temáticas que figuran en la página web de la agencia. Además, pues lógicamente hay que incorporar los datos identificativos de la persona solicitante, incluyendo el código ORCID y los datos de vinculación previa para poder comprobar que realmente cumple los requisitos de vinculación que les he indicado anteriormente. Es importante resaltar que en la solicitud no se aportará información detallada de los periodos de contratación previo, sino que se firmará una declaración responsable específica de la veracidad de la información que se envía. No es necesaria enviar ninguna acreditación documental en la solicitud,
de ninguno de los puntos que les he indicado anteriormente, especialmente de la vinculación. Pero sí es verdad que se podrá reclamar esta acreditación documental en cualquier momento de la tramitación de la ayuda o incluso posteriormente. Hay dos puntos muy importantes que quiero resaltar y que, aunque sea repetitivo, lo haré a lo largo de la presentación en varias ocasiones. Y es en relación a los dos documentos que se deben de enviar, que es el CVA y la memoria de la trayectoria investigadora. Es muy importante que tengan en cuenta que estos dos documentos no son subsanables y que la evaluación se efectúa teniendo en cuenta la información que ustedes nos envían en estos documentos en el momento de la solicitud. ¿Eso qué quiere decir? Que pongan la máxima atención para que ambos documentos tengan toda la información necesaria para poder llevar a cabo la evaluación de acuerdo con los criterios que figuran en la convocatoria y que posteriormente les voy a explicar. Voy a recalcar muchas veces este punto porque, como les digo, es muy importante, puesto que hay veces en los que en los momentos de la evaluación nos encontramos con que falta información, con que falta documentación que acredite la información o información que acredite a su vez los méritos que han incorporado, y esto pues afecta claramente a la propia evaluación. Voy a ir desarrollando un poco cada uno de estos dos documentos. En el caso del CVA, este CVA deberá presentarse en el modelo normalizado disponible en la página web de la agencia o en el que se genere de forma automática desde la aplicación Currículum Vitae normalizado disponible en la página web de CECIT. Recalco que deben de utilizar este modelo en el caso en que el CVA que se presente no esté presentado en este modelo normalizado, pues no se podrá tener en cuenta. Este CVA se podrá presentar tanto en inglés como en español y tiene una extensión máxima de 4 páginas. También es importante resaltar que en este CVA se puede incluir méritos obtenidos en cualquier momento de la trayectoria científica y se podrá y se debe de incluir en ellos pues cualquier tipo de situación de interrupción que haya afectado a dicha investigación, a dicha carrera investigadora, puesto que esto se tiene en cuenta en el proceso de evaluación. En el caso de la memoria de la trayectoria investigadora, pues esta debe tener una longitud máxima de 6 páginas. La propia aplicación no admite memorias de mayor longitud. Por supuesto, se puede presentar en inglés o en español y recalco de nuevo que es muy importante que contenga la información suficiente y necesaria para poder realizar la valoración de la propuesta de acuerdo con los criterios de evaluación. Como indica la propia convocatoria, esta memoria se compone de 4 puntos. El primero de ellos, bueno, pues son los datos de la solicitud con los datos de la propia persona solicitante. Un segundo punto, que son las aportaciones científico-técnicas. Un tercer punto, que es el liderazgo e independencia. Y, por último, la internacionalización. Voy a detenerme un poco en cada uno de estos apartados porque creo que es importante que sepan qué mínimo contenido deben de tener. En el caso del apartado de las aportaciones científico-técnicas, en este apartado lo que deben de hacer es seleccionar un máximo de las 10 aportaciones que usted considere más relevantes de su actividad investigadora, pues teniendo en cuenta las peculiaridades de cada área o disciplina. Pueden ser artículos científicos, pueden ser congresos, etcétera, ¿no? Pueden ser patentes, depende de cada área. Pueden ser libros, depende. También en este apartado se puede incorporar pues otras aportaciones referidas a aspectos como colaboraciones con usuarios finales, actividades asistencial o aportaciones en el entorno hospitalario, su impacto en mejoras en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y en las actividades de promoción de la salud y los servicios de salud, actividades de divulgación de los resultados de la investigación y desarrollos tecnológicos a la sociedad y otros méritos relevantes que pueden considerarse como, por ejemplo, premios, menciones, distinciones científicas y tecnológicas.
Para cada una de las aportaciones, de esas 10 aportaciones que deben de incluir en este apartado, es muy importante que detalle la contribución personal a cada una de estas aportaciones y también la relevancia de la contribución de esta aportación que usted ha elegido dentro del ámbito de especialización investigadora. Otro de los apartados es el liderazgo e independencia. Aquí lo que tienen que describir fundamentalmente pues, es el grado de contribución de la persona solicitante en los proyectos de investigación y contratos de I+D+I que han incorporado en el apartado C3 y C4 del CVA. Es muy importante que indiquen las responsabilidades de la solicitante en cada uno de ellos, especialmente el grado de liderazgo dentro del mismo, tanto de proyectos como en contratos, como en actividades de transferencia. Y también es muy importante que también lo tienen que incorporar en el CVA, pero aquí también es importante incorporarlo, es indicar si se trata el proyecto o la línea o el contrato de financiación obtenida por concurrencia competitiva y la cuantía de la financiación obtenida. También tienen que incorporar evidencias de autonomía e independencia de la actividad investigadora, por ejemplo, liderazgo en grupos de investigación con los que ha trabajado o actividades desarrolladas previamente, así como el desarrollo de nuevas ideas y propuestas. Asimismo, en esta parte de liderazgo e independencia, pues es necesario incorporar la dirección de formación de otros investigadores, concretamente la dirección de tesis doctorales y de trabajos fin de máster que estén formalmente reconocidos, con lo cual, para ver que realmente están reconocidos, deberán incluirse elementos como el nombre del estudiante, el estado de la tesis o del TFM, la entidad en que se ha defendido, la fecha de defensa, en el caso que haya sido hecha o en la fecha prevista de defensa o en la entidad en la que se va a defender. Es importante evitar mencionar trabajos de supervisión diaria que no impliquen dirección. También aquí se pueden incorporar actividades de evaluación y gestión de la I+D+I que hayan ustedes realizado pues, a lo largo de su trayectoria. Y por último, es conveniente incorporar una breve descripción de la línea de investigación que ha desarrollado recientemente en su carrera investigadora, así como bueno, pues una proyección futura de la misma, haciendo especial hincapié en las diferencias de esta línea en relación a la trayectoria previa, tanto de formación predoctoral como postdoctoral. En la parte de internacionalización, deben incluir el valor añadido que ha supuesto en la carrera de la persona solicitante las estancias realizadas en universidades y centros de investigación internacionales, así como en el caso en que se haya producido esta estancia en el sector industrial. Los resultados científicos derivados de esta estancia internacional, en términos, por ejemplo, de publicaciones, de patentes que compartan coautoría con los o las investigadoras o investigadores con los que se ha trabajado en estas estancias internacionales. También se podrá incluir la participación en actividades de docencia y de formación de investigadores o investigadoras en estos centros en los que se han realizado las estancias. También se debe incorporar la contribución de la persona solicitante en actividades de internacionalización, tales como participación como miembro del equipo de investigación en proyectos, convenios o redes internacionales, aportando resultados tangibles de dicha colaboración, la obtención de ayudas para la realización de proyectos o contratos internacionales como investigador principal, no solamente participando, la pertenencia a comités internacionales y cualquier otra actividad científica que permita valorar la internacionalización de la actividad investigadora de la persona solicitante. Toda esta información que les he indicado en estas últimas diapositivas la pueden encontrar o la encuentran en la página web de la agencia, en concreto en la convocatoria de certificado R3. Ahí podrán encontrar bueno, pues lo que es la propia convocatoria y, como les indico en otra parte de la diapositiva, pues tanto los formatos para la memoria y el CVA como las instrucciones para rellenar tanto la memoria como este CVA. Les animo
de verdad a que lean detenidamente estas instrucciones, porque estoy segura de que les va a ser muy útil a la hora de cumplimentar estos dos apartados. A continuación, los criterios de evaluación. ¿Cómo se hace la evaluación de estas solicitudes y cuáles son los criterios de evaluación? Bueno, pues la evaluación se hace a través de los procedimientos habituales de la Agencia Estatal de Investigación y la llevan a cabo pues, personas expertas del área o de la subárea temática que han seleccionado los solicitantes en las propias solicitudes. Hay 3 criterios de evaluación que, si ustedes se fijan, son exactamente los 3 apartados de la memoria que tienen que presentar. El primero de ellos son las aportaciones científico-técnicas, cuya valoración va de 0 a 40. El segundo de ellos es el liderazgo e independencia, que la valoración también va de 0 a 40, pero tiene un umbral que son 30 puntos, es decir, aquellas solicitudes que no obtengan 30 puntos en este apartado, independientemente de la nota final, no podrán obtener el certificado R3. Y en el apartado y el criterio 3, que es la internacionalización, con una valoración entre 0 y 20. Para que la solicitud pueda obtener el certificado debe alcanzar una puntuación total igual o superior a 80 puntos. Y, por supuesto, como ya he indicado, tiene que tener una puntuación en el criterio 2 igual o superior a 30 puntos, que es el umbral que, como les he indicado, tiene establecido esta convocatoria. Quiero hacer mención a algo que aparece en uno de los artículos de la convocatoria y que creo que es muy importante que lo tengan en consideración a la hora de presentar la solicitud. En concreto es el artículo 19, que les voy a leer directamente para que, bueno, pues para no confundirme en ninguna de las palabras que pone el artículo, ¿no? El artículo dice que el órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones considere necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la resolución de la convocatoria, incluyendo la acreditación documental de cualquiera de los méritos aportados en la solicitud. Tengan en cuenta que si del examen de la solicitud y la documentación presentada se desprendiese que las mismas omiten información esencial para el proceso de evaluación o contienen información o datos inexactos, contradictorios, incongruentes o falsos, el órgano de instrucción podrá excluir, y de hecho será excluida, dicha solicitud directamente, mediante una resolución en la que se hará constar la circunstancia y sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar. Pero además, a estos efectos, aquellas solicitudes que fueran excluidas por este motivo, en el proceso de evaluación se considerará que la puntuación total obtenida será 0 puntos y, por tanto, no podrá presentarse a la siguiente solicitud o a la siguiente convocatoria de la certificación R3. A continuación, les quería hacer un breve resumen o recordarles cuáles son los efectos que tiene este certificado R3. Y estos efectos, el efecto del certificado R3 también viene recogido en la Ley 14 de 2011, del 1 de junio, que fue modificada por la Ley 17 del 22, del 5 de septiembre, que en concreto en su artículo 22 bis establece que el certificado R3 como investigador o investigadora establecido será reconocido en los nuevos procesos selectivos de personal de nuevo ingreso estable, que sean convocados por las universidades, por los organismos públicos de investigación y otros organismos de investigación de la Administración General del Estado, por los organismos de investigación de otras administraciones públicas, como las comunidades autónomas, los centros del Sistema Nacional de Salud o vinculados o concertados con este, las fundaciones y consorcios de investigación biomédica, así como los consorcios públicos y fundaciones del sector público. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto quiere decir que este certificado se tendrá en cuenta en los procesos selectivos, como por ejemplo en el caso del personal contratado por los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado, los de la escala de personal científico titular y de personal laboral fijo,
En el caso del personal contratado por las universidades públicas, las escalas de profesorado titular y profesorado contratado doctor. Y en el caso de personal contratado por los organismos de investigación de otras administraciones públicas, las escalas de personal funcionario o estatutario equivalentes a las de personal laboral. Y en concreto, este artículo lo que dice es que en la oferta de empleo público, para las plazas de ingreso a la escala de personal investigador de organismos públicos de investigación, se debe de reservar un mínimo del 25% de las plazas para aquellas personas que tengan el certificado o la certificación R3. En el caso de la oferta de empleo público, dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los cuerpos docentes universitarios y a los contratos doctores o las figuras laborales equivalentes, se establecerá una reserva de un mínimo de un 15% de plazas para la incorporación de personal investigador doctor que haya obtenido el certificado R3. Es importante resaltar que lo que tienen es que reservar un 25% de plazas dentro de las áreas en las que existe personal que tenga el certificado R3, tanto el 25% de las plazas en los OPIs como el 15% de las plazas en las universidades. ¿Y realmente qué efectos tiene este certificado? Bueno, pues este certificado R3, como la propia ley indica, se va a tener en cuenta los efectos de la valoración como méritos investigadores en los procesos selectivos que he comentado, y puede ser o bien por excepción o compensación de alguna de las pruebas o de las fases de la evaluación curricular o equivalentes, o cualquier otra parte del proceso selectivo. En el ámbito universitario, dicha compensación o excepción de la evaluación de méritos investigadores para las personas que estén en posesión del certificado R3 se llevará a cabo en el propio proceso de acreditación de las figuras de profesorado contratado doctor o de profesorado titular de universidad. Pero esta convocatoria que yo les estoy exponiendo no es la única forma o el único procedimiento para obtener este certificado R3, sino que también la propia ley de la ciencia indica otras vías de obtener este certificado, ¿no? De forma que dicha ley lo que indica en uno de sus artículos es que el personal investigador contratado bajo la modalidad de contrato de acceso de personal investigador doctor, tanto por universidades públicas como por organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado u otros organismos de investigación de otras administraciones públicas, incluidos los centros del Sistema Nacional de Salud y aquellos vinculados o concertados con este y las funciones del sector público y consorcios públicos de investigación, podrán optar, a partir de la finalización del segundo año de este contrato, a una evaluación de la actividad investigadora desarrollada, y tras superar esa evaluación intermedia, el personal investigador podrá obtener un certificado R3, eso sí, utilizando los criterios definidos por la Agencia Estatal de Investigación, que son los criterios que les he comentado. Esto, por ejemplo, en el caso de nuestras ayudas, pues es la obtención del certificado R3, por ejemplo, en nuestras ayudas de Ramón y Cajal, pues con el informe de seguimiento intermedio, que está evaluado de acuerdo con estos criterios que les he indicado, pues podrán obtener la certificación R3. Y hay otra serie de ayudas que también lo podrán hacer sin necesidad de presentarse a esta convocatoria. Bueno, esto es todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Les he incorporado en esta diapositiva, bueno, pues la dirección de la página web de la agencia, donde podrán encontrar toda la información sobre esta convocatoria. Y yo creo que ahora voy a dejar de compartir y mi compañera... Sí. Muchas gracias, Lourdes, por la presentación, que creo que ha sido bastante didáctica y explicativa. Hay bastantes preguntas, pero quizás podríamos empezar por una que se ha repetido varias veces, y es concretar si hay alguna novedad en la convocatoria R3 de este año. Si la hay, ¿cuál sería? A ver, no hay ninguna novedad especial, excepto ese artículo 19 que les he indicado, que este año está mucho más explícito que en ocasiones anteriores.
relativo a, bueno, pues a incongruencias o falsedad en alguna de la información que se incorpore en los documentos que se mandan, que son documentos públicos. Excepto eso, el resto no hay ninguna novedad. Muy bien. Me voy a centrar en las preguntas más generales porque hay muchas preguntas muy concretas que creo que pueden ser mejor contestadas en los buzones habilitados para los solicitantes que va a haber. Entonces, por ejemplo, hay una pregunta que dice si en esta convocatoria del certificado R3 se va a aprobar un número determinado de certificados R3 o si, por el contrario, quien cumpla requisitos R3 podrá obtener su certificado sin limitación. A ver, esta convocatoria no tiene ninguna limitación, no tiene presupuesto, que suele ser lo más limitante en nuestras convocatorias, entonces no hay ninguna limitación, es en función pues, de la calidad y de los méritos que nos envíen, ¿no? Y de cada uno de los investigadores. No hay ningún límite para nada. Bueno, sobre la vinculación contractual previa, si debe ser un periodo continuo o puede haber discontinuidad entre los contratos del periodo establecido de contratación previa para cumplir. Puede haber discontinuidad, puede haber una cierta discontinuidad, sí. Luego hay algunas preguntas en relación al requisito de no haber obtenido, bueno, de haber obtenido 60 puntos o más en convocatorias anteriores y preguntan si eso significa que nunca más podrán pedir el No, R3. a ver, en principio lo que indican las convocatorias es que no se puede presentar a la siguiente, pero eso no quiere decir que en futuras convocatorias se pueda presentar. O sea, este año no se podrán presentar aquellos que en la convocatoria del 24 tuvieron una nota menor de 60, pero los que lo tuvieron en el 23 sí que se podrían presentar. Exactamente. Luego también hay algunas preguntas de Ramones y Cajales, de investigadores que actualmente tienen un programa Ramón y Cajal y preguntan que sí son conscientes de que tienen la oportunidad de sacar el certificado R3 dentro de la convocatoria de Ramón y Cajal, pero que ya cumplen requisitos para presentarse a esta convocatoria y qué pueden hacer. Pues, O que les aconsejamos se pueden hacer. presentar, pero yo les aconsejaría que esperaran. O sea, porque, a ver, es que, no sé, pero bueno, si se quieren presentar, que se presenten, no hay ningún problema, ¿no? No hay ningún La problema. convocatoria está abierta, Está si ya abierta, totalmente cumplen abierta, claro. estos requisitos, pero desde luego tienen la opción en el programa Ramón y Claro, la Cajal. otra opción que además obligatoriamente van a tener que mandar el informe de seguimiento Sí, de Ramón y Cajal, independientemente de que ahora tengan el R3 o no. sí, la evaluación R3 en el Ramón y Cajal va a ser necesaria en cualquier Exacto. caso. Muy bien. En cuanto a la evaluación de méritos, preguntan si cuenta igual ser IP que co-IP para la valoración del liderazgo, si cuenta ser de un equipo de investigación sin ser IP o co-IP. A ver, que ser IP o coIP, para nosotros, bueno, como seguro que todos conocen, para nosotros la figura de IP y coIP es exactamente lo mismo. La única diferencia que hay entre un IP y un coIP es que el IP es con el que nos relacionamos desde el punto de vista de comunicación. Pero los dos tienen que tener las mismas capacidades científicas y de liderazgo para liderar el proyecto y así se considera en la propia evaluación del proyecto. Con lo cual, para nosotros ser IP o coIP es exactamente lo mismo. Estar dentro del equipo de investigación, bueno, pues ahí nos tendrían que demostrar que realmente están liderando una línea de investigación o un equipo de investigación. En el caso de IP y COIP es muy fácil, porque si son IP o COIP, pues lógicamente están liderando ya un proyecto y están liderando un equipo, ¿no? Eh, no está excluido, pero es verdad que nos lo tienen que demostrar de alguna otra manera, ese liderazgo. Muy bien. También hacen algunas preguntas en relación con el currículum vitae abreviado y la memoria. Concretamente, si solamente han de poner en la memoria las 10 aportaciones seleccionadas en el currículum vitae abreviado o pueden poner las 10 seleccionadas y aparte otras aportaciones destacadas.
A ver, en el currículum vitae tiene varios apartados. Tiene un apartado que es narrativo, en lo que pueden, bueno, pues exponer todo lo que consideren más relevante de su carrera investigadora, y luego tienen un apartado relativo a publicaciones científicas, en las que tienen que poner 10 publicaciones científicas. Otro apartado relativo a presentaciones en congresos, que como máximo tienen que poner 10. Otro relativo a patentes y transferencia, que también tienen que poner 10. Lo que se pide en la memoria es que de esos 3 apartados se elijan 10 nada más. Pueden ser los 10 artículos que han puesto en la memoria, en el currículum, perdón, o pueden ser 3 artículos y 2 congresos, lo que ellos consideren más relevantes de aquellas que han puesto en el currículum, que tienen que elegir también por las más relevantes, pero pueden elegir más, por así decirlo, ¿no? También hacen alguna pregunta en cuanto a algún calendario, si cuándo se puede esperar que se tenga los resultados de la convocatoria. Bueno, pues eso se publicará en los calendarios que publicamos de forma habitual en la página web de la agencia, y ahí podrán encontrar más o menos cuándo podrá ser las resoluciones provisionales y las definitivas. Sí, siempre hay un calendario colgado en la página web donde se van actualizando fechas, porque la previsión pues siempre puede ser un tanto elástica, naturalmente. Bueno, a ver, tienen que aparecer los méritos de la memoria en el currículum vitae. Bueno, pues... A ver, si en el currículum vitae tienen que seleccionar los 10, por ejemplo, las 10 publicaciones científicas como artículos que consideren más relevantes, y en la memoria tienen que seleccionar también 10 aportaciones en general, también de las más relevantes, pues lo lógico es que estén en los 2 sitios, pero pueden ser diferentes. O sea, en ningún momento se dice que deban de ser iguales, ¿vale? Pero Y si en los también 2 sitios tienen que elegir las mejores, pues entiendo que deberán de ser las mismas. muy bien. ¿Y si se basará en criterios DORA únicamente o conviene poner datos bibliométricos? A ver, la Agencia Estatal de Investigación ya hace varios años que firmó DORA, y en ninguno de nuestros procedimientos de evaluación se tienen en cuenta datos bibliométricos. O sea, que les agradecería que por favor no los pusieran. Creo que se ha explicado durante la presentación, pero bueno, interrupciones por maternidad, ¿cómo se tiene en cuenta a la hora de la evaluación? A ver, en el propio CVA, en el propio formulario de CVA, hay una tabla en la que se deben indicar pues esas interrupciones de la carrera investigadora por maternidad o por cualquier otra causa que figura en la convocatoria, ¿no? Y lógicamente eso se tiene en cuenta, ¿no? O sea, es diferente una persona que haya estado durante 3 años full time trabajando que una persona que haya tenido pues distintas interrupciones, y eso en la propia evaluación se tiene en cuenta. Bueno, ya, porque es que muchas de las preguntas considero que son demasiado específicas, pero sí que hay una que es que sigue repitiéndose y, por lo tanto, si se requiere acreditar haber sido investigador principal para tener 30 puntos de liderazgo. No, lo que se tiene que acreditar es que lidera una línea de investigación, lidera un proyecto, lidera un equipo, lidera. Y además es independiente. O sea, tiene una línea de investigación independiente pues del grupo madre, por así decirlo, de donde procede. O sea, es lo que tiene que acreditar. No exclusivamente tiene que ser IP, tiene que acreditar que lidera publicaciones. O sea, lo que nos tiene que acreditar es liderazgo, realmente. Muy bien. Hay una pregunta aquí que dice, en el CVN de CECIT hay un apartado donde pide índice H. Aquí realmente lo que pedimos es CVA, no CVN. Entonces, A entiendo que en ver, el CVA, Lourdes, no no aparecerá. aparece por ningún sitio. Vale, muy bien. A ver, es verdad que el CVA se puede sacar del CVN, pero hay una pestañita dentro del CVN de CECIT que pone CVA, Agencia Estatal de Investigación, y tú le pinchas ahí y te sale el formato nuestro, con lo que nosotros pedimos. Muy bien.
si se pueden presentar a 2 áreas, preguntan. No, porque solo No. puede presentar una solicitud. No sé si en esta convocatoria, al igual que en otras, los propios evaluadores podrán considerar la evaluación en un área diferente en el caso, Sí, se podría considerar, pero pero sería una bueno, decisión una decisión de la propia subdirección, o perdón, subdivisión de evaluación. Sí, vale. Bueno, es que no paran de entrar, me cuesta un poco seguirlas. A ver, espera. Algunas son muy específicas que considero que es conveniente que vayan directamente al buzón de solicitudes. Em, mm, Aquí habla, bueno, ya voy mirando yo también así alguna. sí, Hablan de los TCGs, pues no. Aquí lo que se evalúa es TCM, no TCGs. efectivamente. Eh, Bueno, a ver, otra cosa que también estoy viendo por ahí, así que como además ya me la sé porque son habituales de otros años, aquí en esta convocatoria diferente, a diferencia del caso de los certificados I3 que llevaba anteriores, de convocatorias anteriores de la Subdirección General de Universidades, aquí no hay ninguna limitación a ningún programa. O sea que para nosotros es totalmente todos los programas, Marie Curie, cualquier tipo de programa, esta persona puede solicitarlo. No hay ninguna limitación. sí, había bastantes programas, preguntas en cuanto a Sí, Marie sí, es que Curie, María lo estaba Zambrano viendo. y algunas más. Aquí no Sí. hay ninguna Y Beatriz limitación. Galindo, Exacto. exactamente. Preguntan también, que quizá podemos terminar con esa pregunta, porque me parece que ya engloba, y es cuál es el buzón de solicitudes. Yo creo que en la última transparencia, Sí, Lourdes, has puesto un enlace a la página sí, web donde está toda la información del toda. programa. Conviene, antes de dirigirse al buzón de solicitudes, evidentemente, leer la convocatoria, leer la información que hay ahí colgada, que es de preguntas frecuentes y de resúmenes y de preguntas explicativas del programa, pero sí, luego hay un correo electrónico que es r3.solicitud@aei.gov.es, donde se podrán dirigir preguntas y que está colgado también en la página web. Mm, También les recomiendo que lean el documento de preguntas frecuentes, por que muchas de supuesto. las preguntas eh, las van a encontrar ahí. También ahí van a encontrar, como les he indicado, pues los formatos tanto de la memoria como del CVA. O sea que yo les animo a que por favor visiten la página web. Tú Y quieras, Lourdes, si quieres cerramos aquí pues vale, pues sí, cerramos. Y ves que no hay. Bueno, es que no paran de entrar, pero yo creo que A ver, el webinario sí, el webinario le van a tener disponible en la página web de la agencia mañana, tanto el webinario como la presentación. Y también ahí mismo van a encontrar en la página web pues todos los correos a los que pueden dirigir pues cualquier pregunta, como ha comentado Bárbara. acaban de colocar, efectivamente, es correcto, el email es r3.solicitud@ei.gov.es. Correcto, es Sí, correcto, lo ha sí, puesto sí, Olga Castro para Olga, todos. sí. De acuerdo, bueno, pues Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias a todos y les recuerdo que por favor sean muy exhaustivos en la información que nos mandan eh, y que bueno, pues nada, pues muchísima suerte a todos. Muchas gracias. muchas gracias.